Vamos a irnos a la carta del apóstol San Pablo, donde hemos estado desarrollando nuestra sesión de sermones, el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. No sé si está la memoria bien, no sé si usted lo tiene ahí en su apunte. Le aconsejo que traiga su apunte, anote, para que después rumee por la casa. Amén. Trate de ir registrando lo que es para usted vida, pan, alimento espiritual. Agregue, ¿cierto?, a su Biblia, ¿cierto?, ahí una agenda, ¿cierto?, un cuaderno, qué sé yo, y vaya almacenando, vaya guardando para que todo esto siga fortaleciendo su vida, porque aquí no es simplemente un mensaje para el momento y todo bien, y luego volvimos a la realidad. No, esto es vida, esto es el resultado de lo que usted va a experimentar una semana más, días más. Así que agéndelo. Hemos estado desarrollando, como dije, esta sesión de sermones que tiene que ver con el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Y hemos tocado al menos tres tips importantes. Lo primero que hablamos fue de la importancia del mensaje de la cruz. ¿Qué entiendo yo por el mensaje de la cruz? De hecho, la semana pasada hicimos un entre paréntesis, aunque coincide con lo que me venimos hablando, Semana Santa. No sé si estuvo usted consciente de lo que pasó y de lo que tiene que seguir pasando. Lo primero que aprendimos con respecto al mensaje, ¿cierto?, de la cruz fue su importancia, el por qué. Primero, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Lo segundo, de que en este mensaje de la cruz me invita a vivir, ¿cierto?, en su gloria. Hay una gloria, hay una manifestación en que debe manifestarse, ¿cierto?, en el contexto de una vida que está ahí, ¿cierto?, cimentada, informada con respecto al mensaje de la cruz. Y en tercer lugar, hablamos de lo que tiene que ver con la salvación. El mensaje de la cruz me lleva directamente a la salvación. Hoy vamos a hablar de la experiencia personal. ¿Qué experiencia personal tiene usted con el mensaje de la cruz? ¿Qué es lo que se está exteriorizando en nosotros con respecto al mensaje de la cruz? ¿Qué hay de ese mensaje en nosotros? Amén. Y para ello, capítulo 2 de Gálatas, a todo esto, Gálatas, a modo de información, el apóstol Pablo toca de principio a fin el tema de lo que significa la cruz de Jesucristo. Por eso hemos venido hablando en esta parte de la carta. Ahora, versículo 19 al 21 dice así: yo por la ley morí, dice, para la ley, a fin de vivir para Dios. Yo por la ley, dice, morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Eso lo vamos a entender luego. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Interesante, ¿eh? Interesante. En vano murió Cristo. Leamos una vez más. Dice, yo por la ley morí para la ley. Por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, el ego, está hablando del ego, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, o sea, el favor inmerecido, lo que Dios hizo para cada uno de los que creen. Dice, pues si por la ley viniera la justicia, por este reglamento, ¿cierto?, entonces en vano murió Cristo. Entonces en vano murió Cristo. Entonces, lo que hoy vamos a conversar tiene que ver con esta experiencia en lo personal. ¿Qué es lo que yo estoy viviendo en esta carne, como dice acá? ¿Qué entiendo, cierto, con respecto a la ley en la que nazco, a la ley en la que me enfrento cada día? No estoy hablando de la ley civil, estoy hablando de la ley de Dios, que rige las cosas, rige los tiempos, ¿cierto? Y las realidades de cada uno de los que estamos acá. Mire, por más
impío que seamos, por más ajenos al pueblo de Israel que seamos, por el solo hecho de que usted nace en este mundo, usted nace bajo la ley de Dios. No obstante, el pueblo de Israel tiene la ley de Dios como estándar de vida. Es cosa que observemos la cultura hebrea. Es cosa que analicemos, ¿cierto?, la forma de gobierno del pueblo de Israel. Vamos a entender entonces que Israel respeta y se apega a la ley de Dios de forma, ¿cierto?, metódica e inclusive, ¿cierto?, yo diría de tal manera tan arraigada. De hecho, la cultura de ellos es que sus niños nacen escuchando la ley de Dios. La Torá, ¿cierto?, la ley de Dios, el Antiguo Testamento, porque para ellos el Nuevo Testamento en verdad no tiene aceptación, pero sí, ¿cierto?, el Antiguo Testamento. Profetas, ¿cierto?, patriarcas, en fin, todo lo que conlleva, ¿cierto?, a la designación del gobierno de una nación. Entonces, lo que estoy diciendo, de que para el pueblo de Israel la ley es su base de vida. De hecho, ustedes si escuchan, ¿cierto?, a muchos de sus gobiernos, a sus representantes, en sus discursos siempre están haciendo memoria de lo que dice, ¿cierto?, dice la ley para ellos, la ley de Dios, quiero decir. Entonces, han sabido aplicarla a su vida porque nacen en esa cultura. Como dije, los niños desde la cuna empiezan, ¿cierto?, a transmitir, ¿cierto?, los padres a ellos, y ellos empiezan a repetir constantemente la ley de Dios, que debería ser para nosotros como la Biblia ahora. Imagínense, nosotros como padres, todos los días, ¿cierto?, con nuestros hijos, estuviésemos, perdón, estuviésemos ahí, ¿cierto?, diciendo el texto bíblico todos los días. ¿Ahora es posible? Sí, es posible. Es cosa pero hay tanta cosa que hacer, pastor. Sí, es posible. Porque antes de dormir creo que es una muy buena ocasión para que los niños lean. Es una ocasión, de hecho, Sofía, y perdone que sea autorreferente, pero tengo que decirlo del testimonio personal, antes de dormir, la palabra del Señor y la oración. No sé si todos lo hacemos eso. Tampoco quiero medir eso, no me corresponde. Lo que sí creo que debe haber en nosotros conciencia. Que si nosotros repetimos, estamos ahí. De hecho, el otro día una hermana nos visitó y ¿qué hizo la Sofía? Llevó el pan de vida ahí. Y a todo un pan de vida. Bueno, el que quiera recibirlo lo recibe. Lo que estoy diciendo, cuando nosotros hacemos de la palabra del Señor, ¿cierto?, el estándar de vida, así como Israel, entonces este pueblo va a tener una cultura, pero no así, ¿cierto?, una vida espiritual. Por lo tanto, lo interesante del mensaje de la cruz, que me lo está revelando desde el Génesis, ¿cierto?, al Apocalipsis, porque ya los profetas hablaron de que uno iba a dar su vida, uno iba a morir. De hecho, la representación del Cordero en el sacrificio está hablando de Cristo. El libro de Hebreos después se encarga de presentarlo de una forma magistral. Me encanta Hebreos, porque Hebreos, en la carta a los Hebreos, quiero decir, muestra a Cristo en todo el contexto. Hasta el templo es Cristo. Todo es Cristo, todo es Cristo. No se sale de ahí. Pero para entender eso, creo que tengo que irme al mensaje de la cruz. No puedo estar lejos de esto. Y por eso Pablo se encarga de guiar a los creyentes, a los cristianos, a los judíos y a los no judíos, porque estamos en un contexto donde Pablo escribe. Si bien es cierto, fue enviado a ser apóstol al mundo, a los gentiles, a los no judíos, pero también dentro de ellos habían hermanos de sangre, porque Pablo, ¿cierto?, tenía dos nacionalidades, y una de ellas justamente tiene que ver con que era un judío también. Fue criado, dice, a los pies de Gamaliel, por lo tanto tenía una cultura, un conocimiento espectacular. Creo que maravilloso lo que Pablo hace, lo que es Pablo. Por lo tanto, pero sí está preocupado de la realidad en la que nace toda persona. Y que
cuanto más entendamos el mensaje de la cruz desde el Génesis al Apocalipsis, entonces estas personas van a vivir una experiencia espiritual profunda, importante, porque va a ser base para la vida. Ya entendemos eso, ¿cierto? Va a ser una experiencia permanente. Por eso es interesante que nos centremos ahora en nuestra experiencia. Por lo tanto, ¿qué experiencia usted ha tenido con el mensaje de la cruz? ¿Qué significa para usted que un día haya muerto Jesús en el Calvario? Para muchos, ¿cierto? Tiene una controversia tremenda la muerte de Jesús. Muchos no lo aceptan, muchos rechazan esto. De hecho, para muchos es vergüenza, porque la cruz representaba tal signo. Acuérdense que era un arma, ¿cierto?, de castigo de los romanos, ¿cierto? Como lo he dicho, no fue el único que fue crucificado. La diferencia es que Jesús, en su experiencia, ¿cierto?, fue distinta su muerte, porque tuvo relación con cada persona, ¿cierto?, que hoy día estamos en este lugar. O sea, cada persona de este mundo, Jesús, ¿cierto?, al morir en la cruz, se identificó por esta naturaleza en la que nacemos. Bendito el Señor por ello. Amén. Esto es interesante entenderlo para que no seamos tan superficiales con respecto a la fe. A lo mejor el contexto, ¿cierto?, y el contenido es bastante. Por eso le digo que es importante de que usted fortalezca su fe. Y fortalecer su fe no significa que usted esté más tiempo aquí, sino que esté más tiempo en lo que Dios está diciendo. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Para que usted sea una persona con fundamento. Amén. Para que su vida entonces pueda desarrollarse y entender que estamos frente a una realidad. El apóstol entonces en esta porción está refiriéndose, ¿cierto?, a la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que hemos leído. Y nuestra muerte y resurrección, por la unión también en esta experiencia trascendente, ¿cierto?, trascendental de la vida. Porque si hoy día yo he aceptado a Jesucristo, significa que yo morí a esa vida en la que nací. Morí, ¿cierto?, a esa ley en la que nací. Porque todo lo que en el contexto de la realidad, nací pecador, ¿cierto? Constantemente, todo lo que estaba en mí era pecado. Todo lo que era mi persona era pecado, separado de Dios. Por lo tanto, cuando me encuentro con Jesucristo, con el mensaje de la cruz, me encuentro con la oportunidad en su muerte y en su resurrección también de yo experimentar tal experiencia. Una experiencia de transformación, de regeneración, de cambio, donde ¿cierto?, hoy día sé los pasos que doy en la vida y sé que estoy frente a una realidad, ¿cierto?, de vida en la que no puedo, ¿cierto?, hoy día más que escaparme, sino que hacer frente. ¿Cómo hago frente? ¿Cómo hace frente usted a la dificultad? ¿Cómo hace frente usted al pecado? ¿Cómo hace frente usted a la debilidad? ¿Cómo hace frente usted inclusive hasta al enemigo de su alma, que es Satanás, el diablo y sus principados? ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera usted hace frente? Si no hay una experiencia, ¿cierto?, personal en esto con respecto al mensaje de la cruz, entonces estaremos ahí, ¿cierto?, con dificultad para poder asumir el día a día. Se nos confundirá un poco el tema, como se dice. Ahora, es importante que en nuestra abnegación, ¿cierto?, podamos tener esa conformidad, ¿cierto?, interna a Cristo. Yo necesito tener una experiencia única, profunda, abnegada, dedicada. Por eso la intención, ¿cierto?, hoy día de que usted y yo podamos congregarnos, no sea simplemente por la invitación que nos hacen, sino que por la necesidad de mostrar, ¿cierto?, exteriorizar mi experiencia espiritual que tengo en el Señor. Sea alto y bajo, como decía, ¿cierto?, la pastora en el devocional, sea alto o bajo. Quizás muchos de los que estamos acá hoy día no habríamos tenido la fuerza para llegar acá. Sí. Pero como tenemos una experiencia profunda, abnegada con Jesucristo, entonces yo puedo, ¿cierto?, hoy día moverme a pesar de eso. La idea de llevar la cruz se centra entonces en la semejanza externa.
Primero hay una experiencia interna, una experiencia de convicción, de conocimiento, pero después se exterioriza, después se muestra, después, ¿cierto? Se muestra de una forma en que usted y yo pueda decir entonces, he vencido gracias a Jesucristo, he vencido gracias al Señor. Eso es importante. Ahora, dice Calvino, quienes están en comunión con Cristo deben prepararse para una vida dura y penosa. Dura y penosa, llena de muchos males, penosa y dura, o dura y penosa. Pero ¿cómo si yo vengo a Cristo para que se me acaben los males? El mal que se te va a terminar es tu relación con respecto a tu nacimiento en pecado, separado de Dios. Saquémonos esa idea que venimos a Cristo y el mundo de colores se nos transformó. Estamos aquí, ¿cierto? Ahora disfrutando, todos felices, no hay problema. Mentira, tal evangelio no existe. Ese mensaje no vino del cielo. Creo que ha sido una artimaña del enemigo de nuestra propia alma que quiere justamente engañar, valga la redundancia, y seducir nuestra vida. Ahora, una vida dura significa entonces en que voy a tener experiencias de todo tipo de índole y donde voy a tener que sobreponerme frente, ¿cierto?, a eso duro de la vida. Tengo una experiencia entonces en el Calvario, tengo una experiencia con Cristo, por lo tanto sé que viene la flaqueza, sé que viene la debilidad, pero mi fortaleza está en el Señor. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo se puede hacer eso? Justamente los jóvenes hablaban el día jueves del temperamento que está en nosotros, del carácter que está en nosotros. ¿Cómo se maneja todo eso hoy día en Cristo? Si usted no rinde su vida a Cristo, entonces su temperamento lo va a usted, ¿cierto?, a manipular. Tiene que rendirse todo su ser, todo su ser. Como dice el Evangelio según Marcos 12:30, que debemos amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza. Entonces la pregunta es, ¿cómo amas a Dios? ¿Cómo hoy día estás amando a Dios? Porque no me dice nada que tú estás acá, que amas a Dios. Ahora, está tu corazón, está tu mente, está tu espíritu, están tus fuerzas diciendo, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Pero el problema, ¿qué pasa con el problema? Entonces, ahí es donde necesitamos, entonces, ¿cierto? Focalizarnos en lo que Dios nos viene diciendo. Está frente a una vida caída, una vida de maldición, de maldad. Penosa porque no puedes lograr con éxito lo que quieres. Hay gente que ha caído en depresión porque quiere un mañana mejor. ¿Sabes lo que el Espíritu de Dios me ha dicho? Hay mucha gente que está deprimida porque no puede tener otro bien raíz. No sé, el Espíritu me habló de esto. Quieren cambiar vida, quieren cambiar, ¿cierto?, de horizonte, como se dice, y han caído en depresión, en angustia, y eso es penoso. Ahora, el Evangelio, el mensaje del Evangelio te está diciendo que vas a tener más. No. Cuando se habla de añadiduras, es con respecto a un resultado de vida en Dios. Busca el reino de Dios justicia y todo lo demás se te añade. Ahora, ¿qué es todo? ¿Dónde está su mente? ¿Dónde está su corazón? ¿Qué es lo que usted quiere? Porque a lo mejor lo que usted quiere, fíjese, lo hace ser más egoísta, más caprichoso, más soberbio, qué sé yo, más iracundo. Y no está disfrutando lo que Dios le dio ahora, podrá disfrutar lo que viene mañana. Si lo que tiene hoy día no lo disfruta, para usted no llena el vacío. Y esta es una lucha que todos tenemos. Todos los tenemos. Nadie, porque tengo el mismo, ¿cierto? Soy de la misma carne que usted. Todos estamos luchando ahí. ¿Quién llega más allá? ¿Quién conquista más? Porque veo al vecino, veo al otro vecino, veo a los parientes, veo qué sé yo, veo a todos. Por eso cuando trato de mirar, trato de cerrar los ojos para no caer, ¿cierto?, en esa vanidad de la vida. Por eso es penoso. Porque voy a tener que renunciar a eso. Por eso es penoso, voy a tener que decir no. Primero Cristo. Mi vida es Cristo, mi vida es el Señor. Todo mi ser está
en el Señor. Por lo tanto, ahí está mi porvenir. Pero y el bien, y qué sé yo, y el negocio, y qué sé yo, el vehículo, y todas estas cosas que venimos escuchando hace mucho tiempo desde estos lugares. Si me lo dijeron, pues. Y Cristo es el centro de tu vida. Recuerde que ibas a morir con Cristo y resucitar con Cristo. Por lo tanto, ¿cuál era la pasión de Cristo en el mundo? Pero era el Hijo de Dios. Pero estuvo en tu carne, porque nos vino a dejar ejemplo. Dije, ejemplo dejado, seguí mis pisadas. Por lo tanto, lo que interpreta Calvino, ¿cierto? Este reformador francés, justamente en un periodo donde el ocultismo estaba ahí limitando las vidas, donde fíjese que había que pagar indulgencias para ganarse el cielo. Como mucha gente piensa que por venir va a ganarse más, por dar va a ganar más. No. Es cuanto más vidas rendidas a Cristo, es cuanto tu vida más va a recibir de Dios. Y si en el plan de Dios, si en el corazón de Dios está el deseo de llevarte a lugares altos, porque el deseo es llevarte a lugares altos, pero para que sigas honrando su nombre. No es para que te quedes ahí encerrado, no es para que te quedes ahí de forma, cierto, soberbia con tus cosas. No, es para que proyectes su nombre, pues. ¿Cuántos decimos gracias al Señor lo que tengo? Por lo tanto, esto no es simplemente debido al afecto del pecado, cuando tiene que ver entonces el dolor, lo penoso, sino a causa de nuestra unión con Cristo. Porque entonces ya nos cambiamos de bando, nos cambiamos de reino. Antes eras del reino de las tinieblas, por lo tanto ahí tu vida estaba engañada. Con Cristo nuestros ojos se abrieron, pero no hicimos del enemigo de Satanás que va a estar constantemente ahí batallando, poniéndonos ahí, como se dice, el alimento, poniéndonos la presa, como se dice, a ver si picamos, a ver si nos dejamos llevar. Ahora, qué importante, así como Cristo, ¿cierto?, tuvo que estar destinado a la cruz, bueno, nosotros también estamos destinados al sufrimiento. Entonces, se lo digo ahora para que lleguemos hasta aquí y nos despedamos. ¿Quiere seguir el Evangelio? Entonces es igual a sufrimiento. Dígame si sigo. No tiene que ver entonces con que aquí se acabó todo. Porque inclusive en nuestros deseos, en nuestras pasiones, cuando usted quiere vivir una vida placentera, pero tiene que negarse, tiene que guardarse. ¿Estará dispuesto a guardarse? Si hay tanta belleza en el mundo, dice usted, si hay tanta oportunidad en el mundo, si hay tanto por qué, es cierto, disfrutar, ¿podrá usted negarse a aquellas cosas? Ahora, no le puedo decir que Dios, es cierto, pueda cambiar su historia en otra realidad en la que usted está pensando. Pero Dios sabe. Dios me conoce, Dios sabe lo que hay en el fondo de mi corazón. Entonces, si hoy día, como me voy al devocional, como hoy día he caminado en prudencia, entonces Dios sabe, puede avanzar. Puede cargar algo más. Mire lo que dice Marcos 8, 34, 35. Y llamando a la gente y a sus discípulos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí, tome su cruz y sígame. Entonces, estoy dispuesto a negarme a mí mismo, estoy dispuesto a decir, Señor, renuncio a todo lo que está en mí, renuncio a todo lo que está ahí en mi deseo, en mi capricho. Oiga, que cuesta renunciar, que cuesta. Y se lo digo para ayudarlo en esto, porque me cuesta renunciar al placer, al deseo, a la necesidad, en fin, no sé si llamarle necesidad o simplemente una idea más. Pero dice, toma tu cruz y sígueme. O sea, toma esa condición que, bueno, voy a tener que renunciar, qué sé yo, a ciertos placeres, a ciertas circunstancias, a ciertas situaciones, pero no niego a Cristo. Dice, todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Todo aquel que quiera salvar su vida, o sea, que quiera en realidad acomodarse, ¿cierto?, en sus propias ideas, en sus propias pretensiones, tengo que decirle que eso es peligroso porque puede usted perder. Usted puede perder porque se entiende que en la conciencia de su experiencia con la cruz, usted ya no puede volver atrás. No puede volver atrás, no debe de volver atrás.
Sería negar todo el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y creo que nadie haría tal cosa. Por eso la pregunta, ¿cierto?, de los reformadores: ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Pierdo la salvación? Bueno, si entiendo lo que Dios en su palabra me está diciendo, entonces mi vida, entonces no va a buscar salvarse a sí mismo, sino que yo me salvo gracias a Cristo. Y Cristo tiene para mí, sí, porvenir diferente, mejor, sí, de bendición, de esperanza. Sí, y qué glorioso es eso. Y me encanta cuando se me habla de un Cristo de poder, de un Cristo de milagro, de un Cristo, ¿cierto?, donde se manifiesta y es poderoso para transformar las cosas. Dígame, ¿a quién no le gusta? No sé si lo está entendiendo. ¿A quién no le gusta esa experiencia con Cristo? No sé, ¿cómo? En que estoy en un momento de angustia, necesidad y clamo a Cristo y se produce un milagro. ¿Aló? ¿Le gusta esa? ¿Me entiende? Le estoy llevando entonces al gusto. ¿Sabe que estoy frente a la necesidad? Estoy frente al conflicto. No sé, viene una pasión sobre mi vida. Señor Jesús, mira esta pasión. Y la pasión, ¡fa!, se va. Dígame si no es motivo de gozo, de gratitud. Si viene el enemigo a tentar mi alma y toca la puerta de mi vida, y le digo: no, ándate de aquí porque no tienes suerte ni parte en mi vida. Dígame si no es victoria eso. No sé si le gusta esa experiencia espiritual. Pero ¿por qué? ¿Por qué tan así, pastor? Es que es una experiencia viva. ¿Y qué es lo que hago? Tomo la cruz de nuevo porque me conozco y sigo. Y me voy a encontrar de nuevo con el conflicto, con la dificultad, pero ya sé en quién he confiado. Por lo tanto, no solamente participamos de los beneficios de la obra expiatoria de la cruz, sino también experimentamos la obra del Espíritu. Y ahí es donde ¿cierto?, entendemos, ¿cierto?, que el Espíritu de Dios nos transforma a la imagen de Cristo. Entonces, un Cristo, imagínense, vámonos al Cristo hombre. Cristo frente al pecado, frente a la enfermedad, frente, ¿cierto?, a todos los escenarios en que se encontró Cristo. Y para eso usted tiene que leer a Cristo para que me entienda. Si no, tendría que estar enumerando cada ocasión. Pero solo una, la que Él se sentó en la mesa del pecador. Vámonos ahí. ¿Cómo usted sentado en la mesa del pecador? ¿Cómo usted entonces experimenta esa vida de fe? ¿Cómo usted carga su cruz en esa mesa? ¿Cómo está siendo transformado? Si usted antes, el Señor lo dijo en el devocional, así antes usted, ¿cierto?, no era prudente, pero ahora se da cuenta que hay prudencia en usted. Usted guarda silencio, usted espera, usted dice: Señor, y clama en su interior: Señor, ayúdame. Porque veo que me están acosando, veo que vienen, como se dice, flechas, como el Señor nos hablaba en la semana. Vienen dardos de fuego el maligno contra mi vida. Señor, ¿cómo lo hago? Entonces vemos la transformación que el Espíritu nos dice: confía, vístete de esa armadura, entonces vas a ser victorioso, vas a ser triunfante. ¿Y vivimos la victoria o no vivimos la victoria? Sí. ¿Cuándo? Dejamos que el Espíritu de Dios entonces empieza a operar en nuestras vidas. Y esto es fe. Amén. Vuelvo a citar a Calvino. Dice: llevar la cruz prueba la piedad. Llevar la cruz prueba la piedad. ¿Qué quiere decir piedad? Tiene que ver con todo lo que significa, ¿cierto?, la obra de Dios en Jesucristo por el Espíritu Santo de Dios en la vida de la historia de la humanidad. Todo lo que representa, todo lo que Dios ha hecho en favor de usted, que hoy día lo entendemos como el Evangelio, la buena noticia, el mensaje del cielo. ¿Me escuchan? El buen mensaje, lo que Dios ha dictado por amor. Entonces, llevar la cruz prueba la piedad. O sea, Señor, tú dijiste que ibas a estar conmigo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Mira el tormento, mira la dificultad. Señor, tú dijiste que ibas a estar conmigo. Entonces, prueba, ¿cierto?, la piedad. Llevando la cruz, somos despertados a la esperanza, entrenados en la paciencia, instruidos en la obediencia y corregidos en el orgullo. ¡Aló! ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo está nuestra vida? Prueba la piedad entonces empieza a operar en nosotros, empieza a trabajar en nosotros. Dios va a trabajar contigo, va a operar en tu vida, que es el Espíritu Santo de Dios, y te va a moldear. Va a ver cómo respondes, va a ver cómo está ahí, ¿cierto?, la piedad en tu reacción, en tu enfrentamiento. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te vuelcas a la presencia de Dios? ¿Te humillas a la presencia de Dios?
¿Te postras a la presencia de Dios? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien fue probado esta semana? Yo también. Yo también. Yo me fui el domingo de aquí y me fui probado. Yo debería estar en cama, saliendo de aquí. Y usted no sabía eso, pero sí lo llevé a la presencia de Dios. Señor, tú me conoces. Tú sabes quién soy. Y si algo en mí te ofende y me estás probando en la piedad, ¿entiendes? Lo que pasa es que suele suceder que nos mostramos aquí siendo personas que no somos. Ese es una de las barreras, yo diría, de los problemas que tiene todo predicador, todo cristiano. Si no se carga a lo negativo, como decía el Señor por el devocional, ¿cómo está? Más o menos. Mire, más o menos. O, súper bien. Pero el Señor nos decía hoy día, bendecido. Porque a lo mejor estoy en la prueba misma, pero estoy siendo bendecido. ¿Por qué? Porque estoy siendo enseñado. Algo me quiere el Señor corregir en mí. Algo. Quizá hay orgullo, pues. Como dice acá, hay orgullo. Y quizás está siendo tratado mi orgullo. O quizás mi obediencia. No soy obediente. Digo ser obediente, pero no lo soy de corazón. Quizás la paciencia en mí se agota antes que la nombre, como se dice. Entonces no hay paciencia de corazón en mí. ¿Me entiende? Entonces todo esto tiene que ver con una experiencia. Por eso la experiencia por producto del calvario de la cruz, ¿cierto? De la experiencia de la muerte de Cristo me tiene que llevar a un nivel diferente. Llevar la cruz entonces es nuestra medicina y nuestro escarmiento. Es ahí revelar la debilidad de nuestra carne y nos enseña a sufrir por amor a la justicia. ¿Quién quiere sufrir? Dijimos delante de que tomar la cruz significa o es sinónimo, ¿cierto?, de sufrimiento. Lo que decía, ¿cierto?, Calvino. Y sé que nadie quiere sufrir porque estamos en un mundo de sufrimiento. Pero acá el sufrimiento es distinto. No es como el mundo sin esperanza. Aquí es con esperanza. Aquí donde sabemos que Dios está guiándonos, nos está, ¿cierto?, guiando, nos está nutriendo, nos está, ¿cierto?, ahí, ¿cierto?, instruyendo cada vez. Por eso, felizmente, Dios promete estar con nosotros. Esa es la promesa del Evangelio. En todo nuestro sufrimiento, Dios dice, yo estoy contigo. No te abandono, no te dejo, yo estoy ahí. Ahora no sé si lo tiene claro usted. Incluso transforma el sufrimiento asociado a la persecución, fíjense en qué, en consuelo y bendición. ¿Por qué? Como dije antes, ¿cierto? A pesar de la prueba, yo hoy día estoy aquí predicando. Gracias, Señor, porque me hiciste victorioso. Fueron todos estos días. Aleluya. Gracias porque estoy venciendo en tu nombre. Gracias, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la... No, aquí llegó, aquí yo fui fuerte. No. Nadie es fuerte, nadie. Somos tan frágiles, tan frágiles. Nuestro hermano Luis Ávila, que el domingo estuvo aquí gozándose, martes o miércoles urgente tuvo que irse un problema, casi accidente vascular. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Aquí, orando al Señor para que me saque. Ya te sacó el Señor. Si no te dejó secuelas, el Señor te sacó de eso. Pero ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu compromiso de fe? Amén. A otro hermano más por aquí también le pasó lo mismo. Entonces, amados, ¿cómo hacemos frente? ¿Cómo hacemos frente a todo esto? El mensaje de la cruz nos lleva entonces a la bendición. Por eso vamos a ver la trascendencia de este mensaje en nuestra experiencia de vida. Es necesario que usted tenga su propia experiencia. Y Pablo se encarga en esta carta, Gálatas capítulo 2, versículo 19 y 21, se encarga de mostrarnos solamente 3 versículos breves. Tres solamente, 3 experiencias o
indicaciones de una experiencia que se centra justamente en el Calvario de la cruz. Lo primero dice, yo por la ley morí para la ley, el texto base, a fin de vivir para Dios. La ley, ¿cierto? Me enseñó la muerte, me enseñó el pecado, me enseñó, ¿cierto? O sea, morí, no tengo oportunidad. Según la ley dice, usted no tiene opción. Fíjese que nosotros, siendo gentiles, que nacemos en la misma ley que los judíos, la ley de Dios, no teníamos oportunidad. Usted estaba muerto. No había opción, no había nada. Pero, dice, esto era a fin de vivir para Dios, porque la muerte la ley no pudo contra el pueblo, no pudo centrar al pueblo, pero sí la muerte de Cristo en el Calvario me llevó a vivir con Dios. Entonces, la experiencia que usted tiene que ganarse es que usted ahora vive solo para Dios. Entonces la pregunta es, ¿para qué Dios vive? ¿Vive solo para Dios? No es que mis afanes, no es que mis deleites, no es que mis compromisos, no es que mis anhelos, no es que toda esa idea, ¿cierto? Esa idea, oiga, terrible. Y se lo digo porque soy tan igual que usted en lo humano. Pasiones, anhelos, deseos, fíjese, mire todo ese mundo, pero ¿vivo solo para Dios? Si vivimos, fíjese que toda esa pasión, según la ley, me mata. Pero la cruz de Cristo me da vida. Entonces, mira, la ley a todos nos condena, a todos nos limitó. No hay nadie. Y si en algún punto usted falta, defrauda todo. Entonces, si hablamos de la ley divina de Dios, ¿en qué punto falta usted? ¿Aló? Si hablamos de la ley divina de Dios, ¿en qué punto usted se siente que está defraudando? Hay mucho. ¿Conoce la ley? No la conozco, pastor. A lo mejor los 10 mandamientos le pueden guiar a eso. ¿Conoce los 10 mandamientos? ¿Se lo sabe? Son 10. Como quiera. En orden, hermano. Está atenta, hermana. En orden. Claro, sí. Ya si quiere parte al último. ¿Cuál sería el último? No codiciar. Y ahí tiene todo. Honra a tu padre y a tu madre. Ya, desordenadito para que nadie quede fuera. Guarda el día de reposo. No matarás. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? No cometerás adulterio. Bien, siervo. Aleluya. No hurtarás. Entonces, de acuerdo a ese estándar que resume toda la ley, ¿cómo estamos? De acuerdo a la vida, a la vida que usted solo vive para Dios, ¿cómo estamos? ¿Cierto? ¿Cierto, hermano David? ¿Vivimos para Dios? ¿Se centra su vida en Dios? El mensaje de la cruz a usted lo lleva a centrarse en la cruz porque hubo uno que pagó por usted. Dice que hubo uno que cumplió por usted la ley. Ahora, usted, mire, para que no nos vamos a ir por la tangente. No, si el Señor cumplió la ley por mí, por lo tanto yo... No. Por favor, porque a veces me mueven los textos, a veces me manipulan los textos y mi pastor lo dijo. No, se lo voy a decir bien para que no ande diciendo cosas que supuestamente yo dije. Amén. Si usted ha entendido que Cristo por usted cumplió la ley, significa que usted tiene que haber renunciado a su vida y la de Cristo en usted. Entonces usted es un cumplidor de la ley, pero en cáscara nomás. Porque el que la hace en usted es Cristo. Entonces, ¿qué concentrado? Lo cantábamos. Jesús. ¿Qué significa para usted Jesús? ¿Una religión? ¿Un nombre cualquiera? Le decía, nombre sin igual. Significa que es su redentor, es su salvador. Es la experiencia única que usted ha tenido con el redentor de su vida y de su alma, el Hijo de Dios que se manifestó en su vida y que usted hoy día está experimentando esa vida porque
porque sabe que lo rescató de esa ley, que lo mató, que a usted lo destruyó, pero lo trajo a vida. Estábamos muertos en delito y en pecado según la ley, pero en Cristo tengo vida, 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 vida. Y vida, amados, vida en que yo hoy día pueda entonces enfrentar cada circunstancia y situación de mi vida, que van a ser muchos, como decía Calvino, penosos y duros, ¿cierto? Pero tengo la vida de Cristo, por lo tanto, ¿cómo Jesús hizo frente a lo duro de la vida, a lo penoso de la vida? ¿Aló? ¿Cómo venció frente a la dificultad? Pero usted me puede decir, pero no estuvo enfermo nunca. Sí, pero murió en la cruz, pues. ¿Quién mejor? Murió en el Calvario, en la cruz, pues. Sintió los dolores de los clavos, sintió, ¿cierto?, la sien ahí con esas espinas, el dolor, la tristeza. ¿Aló? Dígame si no es más que una enfermedad. Ahora, ¿sufrió una enfermedad? ¿Y sabe cuál fue? Que cuando él estaba colgado en el madero, se produjo en él, por la sangre que empezó a botar, un colapso. Estaba colgado ahí. Dice que su respiración, no sé cuántos de nosotros hemos estado así en la vida, respirando cortito, porque el problema, la dificultad, ya mi Cristo sintió esa tristeza, ese dolor, ese abandono que dices a lo mejor que estás viviendo, pero lo hizo para que tú puedas decir, Señor, aunque estoy respirando corto, pero sé que tú me sacarás de esta y seré vencedor. Aunque el enemigo se ríe en mi cara, yo le digo, fuiste vencido en el Calvario, en la cruz. Esa es la experiencia que la cruz te lleva, amado. Es la experiencia que a todos nos lleva. Nadie es superhombre, nadie es supermujer aquí. No, todo lo contrario. Ríndete en tu condición, porque en la vida de Cristo, aleluya, la fe es inquebrantable, la confianza es inquebrantable, el poder es inquebrantable, porque Dios opera ahí. Y tienes que vivir esa experiencia. Amado, si esto aquí no puedo decirte otra verdad que esta. Es la única que te hará vencedor. Sé que ha sido la lucha difícil, sé que ha sido amargo, lo tengo claro porque soy tan humano como tú, amado. Oiga, arrastrando los pies, quizás sin ganas, sí, igual, ha sido igual. Pero mi experiencia de que la vida de Jesús está en mí, por eso me levanto. No me levanto por mi fuerza, es por la vida de Cristo que está en mí, es que me levanto. Me muevo por la fuerza que está de Él en mí, me muevo. Y le digo, gracias, Señor. Romanos 14, Pablo lo dice acá, 7:9 dice, ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Mire, esto me ayuda mucho más a entender. Que hasta el tema de la muerte está resuelto. Ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Está todo cubierto hasta la muerte. Dice pues, así pues, sea que vivamos, que muramos del Señor. Si la vida de Cristo está en mí, yo le pertenezco al Señor. Él sabe. Él sabe. Y como ya está resuelto el deseo, el anhelo, qué sé yo, todas esas penas y tristezas porque queremos alcanzar y queremos hacer, ya está resuelto. Ya está resuelto. A veces perdemos calidad de vida, perdemos oportunidad de la familia, perdemos tiempo porque estamos afuera, hacia afuera. No, estamos afanados hacia afuera. No, céntrate. Mira, el Señor nos dice en esta hora. Así pues, sea que vivamos que muramos, del Señor somos. Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los que muertos, de los muertos como de los que viven. O sea, nadie está lejos, ni los que murieron antes, ni los que morirán ahora, ni los que morirán después. Nadie está lejos, ni separados de Dios. ¿Cuánto más de los que estamos aquí todavía vivos? Y gloria a Dios por esto. Pero lo que vivo, lo vivo entonces para Dios. Vivo solo para Dios. Solo para Dios. Señor, vivo para ti. Ayúdame. Necesito renunciar. Necesito
superar hoy día. Necesito un peldaño más, como decían antes los antiguos. Vaya, acérquese, un peldaño más, un peldaño más, un peldaño más. Creo que hoy día somos un poquito más honestos, un poquito más obedientes, un poquito más prudentes, un poquito más. ¿Aló? Un poquito más, Señor, con tu ayuda. En segundo lugar, versículo 20, el texto base dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En segundo lugar, vivo en la fe del Hijo de Dios, porque ni tu fe, mi fe sirve. Es tan polvo mi fe. No tengo la capacidad, amado, de conservar esa constancia, esa fidelidad. No, pero la fe de Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es la fe de Cristo en mí. Conocimiento, acción, entendimiento. Fe de Cristo en mí. No hay otro. No existe otra cosa. Puede tener voluntad, puede tener todo lo demás. Sí, ya sabemos. Si no es la fe de Cristo, no puedo. Entonces necesitamos la fe. ¿Y cómo es la fe de Cristo? Bueno, la fe de Cristo es cosa que nos vamos de nuevo a la experiencia de Cristo. Antes y después. Antes en la humanidad, antes con los pecadores, antes con los que le rechazaron, antes, ¿cierto?, con aquellos que le calumniaron, antes con aquellos que le dieron de beber sangre, antes con aquellos que le golpearon, que le azotaron, antes con aquellos que le dieron muerte. Ahora, donde está sentado en el trono del Padre, ahora vestido de corona, ahora, ¿cierto?, preparado para venir por los suyos. La fe de Cristo en mí, que no me hace, amado, retroceder. No, la fe de Cristo me hace avanzar. Me hace decir, sí, puedes. Sí, vas a ganar. Sí, vas a conquistar. Sí, vas a triunfar. Sí, en el Señor todo lo puedo. Pablo lo dice, porque Él me fortalece. Porque la fe de Cristo, la fe del Hijo de Dios en mí. ¡Wow! ¡Qué precioso esto! Pero para eso, un antecedente. Quedémonos un poquito más en el versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo. ¿Qué tiene que pasar entonces para que la fe de Cristo esté en mí? Yo tengo que morir. Ese ego que está en mí, el ego, ese yo atrevido, ese yo, qué sé yo, macanudo, ese yo, no, aquí estoy yo. Oiga, es increíble. Cuando leí esta porción algunos años atrás, empecé a sacar el yo. Porque siempre uno, y como que saca el yo y estoy haciendo esto mejor. Saquemos, porque es ego. Eso que yo puedo, ¿cierto? Que yo lo sé todo y que yo, porque tú no. Entonces, imagínense con ese ego vivo en nosotros. Tiene que morir. Entonces, ahí viene la fe del Hijo de Dios y se planta en nosotros, en nuestras acciones, en nuestro proceder, se planta en nosotros y nos hace ser personas de bien. Alguien que tenga la fe del Hijo de Dios, oye, es tremendo lo que puede lograr. Y ahí nos trasladamos a este mundo espiritual, donde vamos a ser ciertos hombres y mujeres guiados por el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios. En la fe del Hijo de Dios es donde se manifiesta. Dice 1 de Pedro, mire, 4:1-3 dice, puesto que Cristo ya ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues. ¿Cómo Cristo padeció? Entonces usted tiene que padecer también hágala padecer a esta. Dígale a esta. Pues quien ha padecido en la carne, ¿terminó con qué? Con el pecado, dice. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones, a los deseos humanos, sino conforme a la voluntad de Dios, y eso es fe. Ya no me dejo llevar por el ego, porque el ego me lleva a las pasiones, el ego me lleva justamente a esa intención de mi deseo. Oiga, qué maravilloso esto. Amén. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. ¿Ya?
andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación, abominables, idolatrías. Ya. Cuando usted murió en la carne, entonces ya estas cosas no tienen en usted escenario. Porque está en la fe del Hijo de Dios. Ya usted padeció en la carne, o sea, y se dio cuenta que su carne estaba tan corrompida que dijo, no, yo renuncio a esta carne cochina. Me acuerdo que antes los hermanos al interior, en las cárceles, que visité muchas veces, hablaban de esto. Hablaban de esto. Que salga de ti, decía. Toda esa grasa de pecado, decían. Ellos predican más duro antes. ¿Qué sentí? Algo que me corre es la grasa, el pecado, la mentira, el engaño. Eso está corriéndote. Pero imagínense, no, pastor, aquí hay damas, no podemos decir eso. Pero también tienen grasa. Amén, amén. ¿Está entendiendo que la fe de Cristo debe estar en usted? Entonces su carne ya está hablando de las obras, está hablando de las acciones, está hablando de esa idea que está dentro de este cascarón. Si bien es cierto, va a quedar el esqueleto, pero en su vida, en sus acciones está la fe de Cristo. Todo lo que hago es la fe de Cristo, es la fe de Cristo. Vivo en la fe del Hijo de Dios. Y por último, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Imagínense, si por la ley viniera la justicia, ¿vino por la ley la justicia? No vino. De hecho, la ley ¿qué pasó? Me mató. La ley me limitó. La ley me estorbó el camino a la presencia de Dios. Por lo tanto dice, no desecho la gracia, no desecho el favor inmerecido, no desecho la bondad de Dios. Hablamos 6 sermones, amados, de la gracia asombrosa. No sé si se acuerda algo. Fíjese lo que Dios hizo por usted y por mí. Aleluya. Entonces en vano murió Cristo. Si no lo entiendo así, el mensaje de la cruz entonces me hace vivir en la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? No es la mía, como lo dije el domingo antepasado. Porque mi justicia no es buena. Mi justicia siempre como que tiene, es como el embudo. Siempre para mí lo más grande y para los demás, ¿cierto? ¿O no? La justicia, porque creo que todo lo acomodo a mi interés, a mi deseo. Pero la justicia de Dios no, la justicia de Dios es justicia, porque viene del cielo. Esta tiene que ver entonces con trasladarlo a usted a una vida, ¿cierto? Donde la promesa de Dios, la vida de Dios, se traslada a su propia vida. Dice Romanos 5, 1 al 5, justificados, o sea, justos quiere decir. Ya están justos, ya están limpios, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en esa justificación, en esa justicia de Dios, ¿qué fuimos? Fuimos trasladados, ¿cierto? A tener una vida de paz en Dios. Dice, porque también tenemos esta entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Mire, aquí se suman 2 componentes más, la fe y la gracia. Gracia a la justicia, dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, gloria de Dios. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, viene herramientas para entonces hacer frente a los conflictos. Sabiendo que la tribulación produce... ¿Cómo está la tribulación? Si tengo el mensaje de la cruz en mi vida, me está enseñando paciencia. Y a la paciencia, prueba. Aquí entonces la paciencia me está llevando a una prueba, como decíamos delante, de piedad. Y la prueba, ¿qué me lleva? Y esta esperanza tiene que ver con el retorno de Cristo. No es esperanza que algo mejor, no, con el retorno de Cristo. Y la esperanza no, en nuestra parte dice, no avergüenza. No me avergüenza, no me defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, en mi corazón, por el Espíritu Santo que se me fue dado. Por lo tanto, la justicia de Dios está en mi vida. Por lo tanto, sé hacer frente a todos estos males, sé hacer frente a todo, ¿cierto? Esta lucha que tengo constantemente, porque la justicia de Dios está en mi vida, gracias
al mensaje de la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Gracias porque se entregó en la cruz. Gracias porque Cristo llegó al Calvario. Cuán importante fue. Ya lo aprendimos. Cuán importante es que también nos gloriemos en esa cruz. Cuán importante es que entendamos que somos salvos gracias a esa cruz. Y hoy día tengo que hacerlo como una experiencia de vida. Por lo tanto, hermanos, tiene que vivir usted la experiencia de Dios. Tiene que vivir la experiencia de Dios. Tengo que vivir mi propia experiencia. Dígale que está a su lado. Tengo que vivir mi propia experiencia. La cruz la tengo que visualizar. Dígale, en mi vida. Ya sé las luchas que voy a tener. Pero la cruz de Cristo, diga, me hace ser un vencedor. Aleluya, aleluya. El mensaje de la cruz y nuestra experiencia. Repasemos. Entonces, si el mensaje de la cruz me llevó a una experiencia, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con usted? Vivo solo para Dios. Por lo tanto, ahí estoy centrado. Segundo, vivo en la fe del Hijo de Dios. Y por último, vivo en la justicia de Dios. Todo esto está bajo orden. Bendito sea el nombre del Señor. La pregunta, ¿has vivido la trascendencia del mensaje de la cruz en la experiencia de tu propia vida? Hay propia experiencia de vida con respecto a este mensaje. Hoy el Señor te ha equipado. Hoy el Señor te dice, camina, mira la cruz de Cristo. Observa lo que yo he hecho por ti. Concluyo con lo que dice Gálatas 6, 14 y 15. Y esto lo hemos repetido. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús. No me glorío en nada más. No levanto voz, no hay ego, no hay nadie. Nada ni nadie. Solo en la cruz de Cristo me glorío. Tengo felicidad, tengo satisfacción, tengo risas también. Porque gracias a la cruz de Cristo, de mi Señor, porque en el mundo ya fue crucificado para mí y yo también al mundo. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Por lo tanto, cuando hay experiencia en mi vida, entonces mi vida, amén, se mueve en el mensaje de la cruz. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.